Chévere. Bueno, por ahí se está uniendo Mauricio. Eh, Vamos a esperar que entre. Hola, ¿me escuchan? Mauricio, llegó Hola Mauricio. Luis, Hola. apareces en varios lados, ahí está una foto tuya, ahí estás tú de verdad. Ah, sí, bueno, estoy yo aquí y tengo el respaldo por si acaso se va la luz, se va la conexión, qué sé Ya, yo. ya tenés el don de la ubicuidad, es un Sí, estado muy avanzado. y sí, Parece que ya, está en nuestro potencial humano, pero no es tan parece. frecuente. Bueno, vale, aquí tenemos a Mauricio. Mauricio está ahorita en Perú, nos está regalando. Sí, me pido disculpas si hay un poco de ruido porque Ah, recién cortamos la mañana y la gente se está saliendo. No tuve otro remedio que hacerlo en el mismo salón de trabajo, y, pero ahora creo que ya están saliendo todos. Ahí va. Ahora solo queda el ruido de unas obras que están haciendo aquí al lado, pero esto no se puede eliminar. Bueno, está bien, está bien. Bueno, Mauricio, vale, un gusto tenerte. Mauricio fue nuestro facilitador, nuestro guía, ha sido nuestro mentor en este proceso del programa SAT. Gracias a Mauricio, a su apoyo, bueno, logró concretarse el primer SAT en Venezuela a través de, bueno, de su guía, de su acompañamiento. Estuvo aquí, comió mucha cachapa cuando vino, arepa, ahora estoy y, con una dieta que no podría repetirlo, pero bueno, igual y vamos bueno, a no, salir de ahí. así como él se nutrió con esto, nosotros también nos nutrimos con todo su conocimiento. Y bueno, este espacio es para Mauricio, para que hable del SAT y así que vayan anotando cualquier pregunta que tengan. La idea es que conozcan de Mauricio de primera mano lo que es el programa SAT. Sí, Así que bueno, sí. Mauricio, es todo tuyo. Bueno, a ver, no sé, primero decir que yo no soy un gran divulgador en este sentido, ¿no? O que no soy un buen comercial, por eso no, pero quizás digo tres cosas y luego dejamos, porque no tengo mucho tiempo, me gustaría más recibir preguntas, porque yo realmente no sé lo que está fallando en la comunicación, la gente que le gustaría saber. Es un poco difícil poner en palabra un, un algo, mandala que Claudio construyó a lo largo de su vida, ¿no? El SAT en sí es un programa para el desarrollo humano, es un camino completo, es un camino en el sentido que eh, ahí están las herramientas y los saberes, las competencias necesarias, o mejor, el camino para despertar nuestras propias competencias. A veces Claudio hablaba de las competencias existenciales. Bueno, eso es lo que se cultiva en el SAT, el amor para uno mismo, el amor para el otro, no de forma eh, 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 no de forma eh, coactiva. Hemos recibido mucho este mandato de que tenemos que amar a nuestro próximo, pero si uno no lo siente y lo hace desde un deber, desde una norma, desde una moral, la cosa se complica. Es porque así que se complican las cosas con el carácter. Aprendemos a hacer cosas de forma automática, no aprendemos a expresar lo que sentimos, sino lo que se supone que es correcto o los que nos permite sostener ciertos, mm, ciertas dificultades, los roces de la vida, ¿no? Y ahí nos vamos, es un poco, Claudio a veces lo presentaba como
una máquina moledora de ego. Para moler el ego no es fácil de moler. Entonces hay que, obviamente está, bueno, Claudio tuvo muchas influencias, muchos maestros, se metió en muchos caminos y ha sido un gran integrador, tanto de técnicas, de psicoterapéuticas como de prácticas más espirituales, ¿no? Ha sido un gran integrador de esta, a veces se dice esto, que el SAT es una escuela psicoespiritual, porque hay un trabajo psicológico, pero hay un punto donde la psicología no llega porque ni siquiera se lo plantea, ¿eh? Como cuando uno va al psicólogo, bueno, simplemente quiere vivir mejor, más feliz, sentirse más equilibrado, más integrado con uno mismo y con el mundo, pero difícilmente llega a la parte metafísica, ¿no? Al querer dar una respuesta a estas preguntas como más profundas que uno tiene, porque la tiene un niño, las tenemos adentro del querer saber quiénes somos, más allá de nuestra máquina habitudinaria y de nuestro hacer inconsciente y compulsivo. Y Mauricio, sí, tú usaste en el SAT una metáfora que a mí me gustó y eso lo comentamos después, que el trabajo con el eneagrama y con esto de descubrir cuál es el eneatipo, porque hay como que la idea pareciera ser que descubrir el eneatipo es poner una etiqueta y quedarse allí y bueno, andar por la vida, yo soy un tal, yo soy tal, y si voy profundizando, entonces yo soy un tal subtipo, tal cosa, ¿no? Y tú usaste la sí, metáfora de que el carácter era como un inquilino que está dentro de nuestra casa ahí ocupándola, sí, bueno, sin nuestro permiso, pues. sí, Y la idea de esto es mirarlo, desalojarlo y habitar nuestra propia casa. Esa metáfora a mí me pareció bien sí, interesante. sí, sí, es un usurpador, es un usurpador. Y es un usurpador que de alguna forma le damos espacio para... El dueño de casa normalmente no está ahí y por eso él se puede instalar y decir yo cuando habla de un algo que no es él. Pero como estamos tan identificados con este personaje, con esta máscara, con esto que nos sirvió, porque ha sido muy funcional, nos ha garantizado literalmente la sobrevivencia en este mundo, ¿no? Cuando niños y niñas en una situación de mucha vulnerabilidad, y cuando venimos al mundo, en algún momento tuvimos que, muy pronto digo yo, tuvimos que descubrir que el mundo no correspondía a nuestra verdadera esencia. Si nosotros somos puro ser, puro amor, y venimos en el mundo donde lo que encontramos no es puro amor, pero en las cosas más chiquitas, yo, los que son padres, igual que yo, pues es muy duro, no es fácil admitirlo, ¿no? Pero lo que damos mm, muy pocas veces es amor incondicionado. Y lo que hemos recibido es un poco esto, ¿no? No un amor incondicionado, no un amor porque sí, es un amor porque tengo una capacidad, porque sé agradar a mamá, porque sé sacar buenas notas en el cole, porque como si yo tuviera que ganármelo este amor, cuando en cambio tendría que ser un derecho de nacimiento. Entonces ahí fuimos desarrollando estrategias para poder ganar el amor o sostener la frustración de lo que no llegaba o no llegaba en la medida o en la forma que hubiéramos necesitado. Y no hace falta ir a pensar en cosas dramáticas, en acontecimientos dramáticos. A veces la gente, como al SAT, solemos pedir
una autobiografía emocional, como ir revisando su propia vida y cómo hemos vivido, y dice, ah, pero a mí me fue bien, todo bien, porque no hubo grandes acontecimientos, no hubo violaciones, no hubo golpes, no hubo tanta violencia, no hubo... Pero esto no significa nada. Las cosas chiquitas y repetidas y igual me van modelando físicamente, me van modelando la cabeza, la forma de pensar, la filosofía de vida que voy desarrollando para poder darme explicaciones del cómo funcionan las cosas y del por qué funcionan así y de lo que siento o de lo que me obligo a sentir porque es preciso. Pues, tenemos eh, eh, tenemos muchos tabúes, tenemos muchas cosas reprimidas. No, pues, la represión no es solo sexual, que también la hay, la represión de nuestro animalito interior, ¿no? La represión de nuestro puro instinto, pero también hay una represión emocional, hay una costumbre que hemos tenido que adquirir, según el entorno donde hemos vivido, de censurar ciertas emociones que no son tan bien, que no son políticamente correctas, ¿no? Que no son tan bien aceptadas. Entonces, igual un niño o una niña ha visto que le funcionaba más mostrarse alegre y contento y no dar problemas a mamá y a papá. Y entonces si había algo de tristeza o de rabia, mejor, mejor no mostrarlo. Y a fuerza de no mostrarlo, claro, uno se desconecta de ciertas emociones, pero es que se desconecta de sí. Es como una mutilación emocional. Es que si yo en mi brazo izquierdo nunca lo uso o me olvido o me da vergüenza mostrarlo en público, es como si me cortara un brazo. Es como un autorrechazo, es como un, no sé. Bueno, todo eso se va descubriendo, cosas que, porque si no uno llega a un momento en que dice yo soy así. Esto, yo soy así, es lo primero que se empieza a desafiar cuando se entra en el SAT. Mira, justo aquí estoy en un curso introductorio, es el primer paso, el autoconocimiento. Esa también es una de las competencias existenciales que se intentan no enseñar, porque no se trata de enseñar. Eso lo tenemos, está en nuestro, es un recurso que tenemos, solo que no lo practicamos. Entonces, esto de deber no solo el autoconocimiento y la autoobservación y ser capaces momento por momento de saber qué siento, qué pienso, qué hago y si lo que estoy sintiendo está conectado con lo que pienso y lo que hago, porque estos tres centros, bueno, hay todas las enseñanzas del cuarto camino que le llegaron le llegaron por varios lados a Claudio, no solo por la lectura de Gurdjieff, sino por un maestro que llegó a su vida en un determinado momento, que es Oscar Ichazo, y también por Totil Albert. Me gusta recordar Totil Albert porque no es conocido como maestro, era simplemente un amigo de familia de Claudio, un escultor chileno y chileno-alemán, y justo en esos días te está saliendo ahí por redes, si lo buscan, están lanzando un documental, dos cineastas chilenos han hecho un documental, también sale Claudio ahí como recordándolo, pues, alguna entrevista que le habían hecho sobre este Totil Albert, un escultor, un artista, pero que para Claudio fue un mentor, un profeta, un maestro, pero en realidad el único discípulo o alumno que tenía era Claudio, ¿no? Entonces cito a estos personajes porque desde ahí le llega y entonces está totalmente integrada en las enseñanzas en el SAT, esta visión triunitaria, tricerebrada o tripersonal de las tres personas o de las tres funciones
psíquicas que tenemos, ¿no? La del pensar, del sentir y del querer, y la dificultad que hay cuando éstas están desalineadas. Entonces es muy importante, este es un aspecto del autoconocimiento, saber qué siento en cada momento, pero otro, y ahí sería el autoconocimiento psicológico, entonces otra competencia existencial que muy pocos, no, para nada se cultiva en la educación ordinaria que tenemos, es esto, ser capaces de lo que técnicamente se llamaría el insight. ¿Ves? Después de tener tantos fotogramas de mi vida y poder verme en cada momento qué es lo que siento, con qué estoy en contacto, bueno, subir un poco la mirada y ver, entonces esto es mi sentir prevalente. Entonces, ¿cómo es que en la vida siempre he sido más o menos triste? Una atmósfera interior emotiva más o menos deprimida, más o menos pesimista, o cómo es que yo siempre estoy para arriba, es como reconocer patrones, ver y ir a ver cómo y dónde se han formado, como reacción o como mecanismo de defensa a qué, ¿sí? Y luego hay el salto de más. ¿Cómo superar esto? A esto apunta un poco, ¿no? Apunta un poco el SAT, a un trascender esta existencia automática y condicionada. No sé si, a ver, si hay alguna pregunta para que yo lo siento, pero no tengo mucho tiempo. No es que no tengo tiempo, es que necesito comer algo antes de volver al salón. Cuánto tiempo nos das ya? Ya llevamos, ajá, para Sí, no a quitar. ver cuántas preguntas hay. Igual no hay ninguna pregunta, a nadie le interesa nada lo que estoy diciendo y así ya. Va a ser No sé, están tímidos en la tarde, en la mañana preguntaban Ah, y gracias. claro, ahí son 1 hora, ahí son las 3 de la tarde, Sí, pero casi. no, dimos un break y la gente almorzó, Ah, pero en la mañana estuvieron como más, ahorita no sé, están. bueno, hay alguna cara conocida, pero la mayoría no tienen cara, solo tienen nombres y ahí con los nombres no me voy. Déjame ponerte. Sí, vale, por aquí hay gente que estuvo en el SAT, está, bueno, Úrsula, está Angélica, Débora, La ¿quién? veo, está Francis, Débora, Francis, sí, sí, sí. Pero eh, necesitamos de gente nueva que se acerque al claro, SAT, porque los viejos no hay con convencerlo a hacer nada. Ya sé que están pidiendo un SAT 2 o están pidiendo seguir. No hay un Así problema, es. claro, yo sé que no es fácil en ningún lado organizar SAT o que la gente llegue a un camino como ese. Pero alma de buscadores tenemos en todo el mundo, eso no es distinto, así que seguimos confiando, ¿no? Bueno, yo sé, Luis, hay que reconocerse, confió mucho. Hace el año pasado él contó que por fin pudo llegar a organizar este SAT en Venezuela, pero lo llevaba intentando y luchando con todas las circunstancias teníamos adversas durante 10 años o más, no sé. 10 años, sí, estuvimos 10 años tratando de, bueno, de traerlo, de hacerlo, pues. Y un poco este encuentro de hoy. También porque, claro, queríamos hacer el SAT este año que pasó, no se pudo. Claro, pero Y ojalá que no pasen 10 años más para organizar no, otro sí, SAT ahí, no, porque no, es que no sé, yo me estoy haciendo viejo, no sé cuántas veces podría volver si es cada 10 años. no, la idea Bueno, de este encuentro es un poco exorcizar eh, el año pasado para, bueno, agarrar impulso de nuevo, para tomar de nuevo fuerzas y hacer toda, bueno, todo, ponerle toda la energía para que este año que viene se dé otro SAT, pues, podamos hacer otro SAT.
Ese, Nada, ese es el tema, auspiciamos porque todos esto. y ya Sí. los que estuvimos, los que hemos estado, los alumnos, la gente de aquí, de Venezuela, que bebió de esa fuente, bueno, ya sabe lo que es, pues entonces creo que hacerlo una sola En- vez es... Entonces, muchas preguntas también se le pueden hacer a ellos y a ellas, a la gente que ha vivido un proceso, ¿no? Que puede, que luego obviamente que cada camino es un camino individual, pero compartir, porque es difícil explicar. Bueno, lo que se dice que es, es un algo muy experiencial, muy vivencial, muy, hay una parte de teoría, pero está muy mezclada, está muy... ¿no? No es aburrido el SAT. Ahora estoy hablando no como profesor, sino que yo también pasé por mi proceso y estoy en ello y de vez en cuando repito y siempre son vivencias nuevas. Esto también esto que se dice en el enneagrama no hay que verlo como como una figura estática ahí, sino como un algo dinámico en movimiento, como una espiral. Entonces ciertas características, ciertos rasgos es- siempre, siempre vuelven en la vida de uno. Si yo tengo una estructura de personalidad, ahí voy cayendo una y otra vez. Pero como en la medida en que aumenta el nivel de conciencia, para así decirlo, es, estas caídas son más chiquitas, duelen menos, es más fácil reconocerlo. Es verdad que el ego se va especializando, pero que entonces la lucha, entre comillas, sigue hasta que al final ya no es una lucha, hasta que al final este usurpador, que es muy poderoso, el ego en sí tiene muchos talentos, muchas capacidades. Entonces, el, el fin del camino es que pueda por fin, como que hay que domesticarlo un poco, ¿no? Al principio se insiste tanto en que hay que matarlo. En realidad no hay que matar a nadie, lo necesitamos. Para vivir esta experiencia de vida encarnada, ¿sí? Somos seres espirituales que están viviendo de alguna forma una experiencia terrenal. Pues en lo terreno, en el mundo de la materia, pues en este planeta, para vivir, resulta que sí necesitamos así como necesitamos de un cuerpo, ¿no? Que es un vehículo que nos lleva a transitar, que a través de sus sentidos nos decodifica el ambiente. Bueno, también necesitamos de un experto en esto, pero una cosa es el experto que yo puedo consultar cuando necesito y otra cosa cuando el experto dice, aquí mando yo, que ya no reconoce que hay un dueño de casa. Y el experto en realidad no es un experto, suelen ser muchos expertos que ni siquiera están de acuerdo entre ellos y cada uno quiere opinar. Y nosotros luego somos los que pagan el precio de los estragos que hacen nuestras múltiples personalidades, por así decirlo, que no son múltiples, es como son muchos rasgos que sí, desafortunadamente sí que tienen una estructura bien definida. La cárcel está bien cerradita. Y luego hay un aspecto muy importante, porque ahora hablando de cárcel se me viene a la mente lo que decía Gurdjieff, ¿no? Que nadie, que nadie se escapa solo de la cárcel, que necesita la ayuda de alguien que ya se escapó y sabe cómo hacerlo. Y entonces aquí un ingrediente implícito del SAT, que no es, no es una técnica, no es un recurso, no es una práctica, pero es el grupo. Entonces el grupo es de por sí un gran amplificador de procesos, ¿no? Es un gran, mueve mucho más, ¿no? A nivel individual las cosas van más lentas o no van. Entonces el grupo en sí desata muchos procesos y es esto Bien, Claudio lo tenía claro y sobre todo en sus tiempos no estaba tan claro. Y la forma, el manejo de cómo él
como él lo planteó. ¿Qué más? Bueno, yo, por mí, yo estoy, Pero me creo, gustaría una pregunta del, si Yo, no parece que tú y yo estamos de acuerdo y me estás yo, preguntando cosas. yo tengo una pregunta. Beatriz, una Bien, pregunta. A Bueno, ver, sí, yo creo que es una de las que tengo en mi vida el pendiente el SAT, pero ya en 2026 hacerlo. 2025 no lo puedo hacer acá en Chile, estoy en Chile. ajá. Sí, pero Eh, ya mi agenda del 2025 para esa fecha está comprometida, así que será 2026, Dios mediante. Pero sí me ha llamado la atención que siempre parte del requisito del SAT es el eneagrama, es decir, que ya ah, debe haber en la persona que va a participar del SAT, va a decirlo, uno creo que identificarse, ¿no? Con su eneatipo y otro un cierto trabajo personal para poder profundizar más en el SAT, ¿no? no es un el prerequisito no es tanto conocer el enneagrama, es haber cursado este curso introductorio, que suele ser un curso de 3 días, un taller, no es un curso residencial. Bueno, en algún país, yo por ejemplo en Uruguay se hace residencial, pero siempre es un curso de 3 días, no un intensivo, un residencial Experiencial. de 10 días como el SAT. Pero realmente el objetivo, ¿no?, de esta introducción no es tanto que se conozca el eneagrama, bueno, que se conozca, no es tanto ubicarse en el eneagrama, aunque luego la gente lo primero que quiere es saber cuál es su numerito, saber el diagnóstico, y nosotros no trabajamos así, no damos un diagnóstico, pero, pero proponemos esta herramienta, que es la más poderosa que yo conozca, la más profunda, la más para poder reconocer y trabajar la, la, nuestra propia personalidad, es más bien una forma de, por ejemplo, esto que acabo de decir, la autoobservación. Entonces, es como no llegar, primero también para medirse, igual todos somos buscadores, pero igual el SAT o esta forma de trabajo no es no es lo mío, aunque ahí hay que estar muy atento, porque hay caracteres que cuando algo no le gusta o le incomoda un poco, prefieren irse prefieren evitarlo, lo incómodo. Bueno, aquí intentamos transmitir esto, que cuando hay un algo incómodo, significa que le incomoda al ego. Y si le incomoda al ego, igual el camino justamente es esto, incomodarlo cada vez más, para desalojarlo, como decía Luis. Yo no recuerdo haber dicho exactamente así, pero me parece como una buena, hay que desalojarlo. Y él se va a quejar, no se va a ir por su propia voluntad. Entonces, en realidad no es, a veces sí se llama taller de enneagrama o curso de introducción al enneagrama, por eso, porque el enneagrama se ha hecho muy famoso, pero en realidad sería un curso de introducción a la psicología de los eneatipos, que es lo que ha desarrollado Claudio desde pues, como dándole una sistematización a las enseñanzas del enneagrama. De hecho, él no ha recibido mucho en este sentido, no ha recibido un modelo, el modelo lo ha creado Claudio desde su trayectoria de psicólogo, psiquiatra, académico y de su conocimiento científico. Y Chazo le dio en casi un año de entrenamiento, Claudio lo dice en su autobiografía, le habló unas horas del enneagrama, no estaba sistematizado, ¿no? Entonces sí es importante que cuando uno llega al SAT-1, por esto, pero hay cursos introductorios, tú que estás en Chile, en varias ciudades, y en Santiago, ¿no? Es importante llegar al SAT como conociendo un poco el instrumento y conociendo la forma de trabajo, que no es solo los ingredientes del SAT, luego no se reducen solo al trabajar con el enneagrama. Y el enneagrama mismo tiene eh, como distintas, no se trabaja siempre lo mismo en el SAT 1, 2, 3, 4, ¿no? Como se va a niveles de profundidad o de análisis distintos.
porque hay un enneagrama de las pasiones, que es lo que conocemos normalmente, las 9 pasiones básicas, que luego no son 9, porque cada eneatipo tiene 3 variantes, entonces en realidad son 27, y luego en realidad tampoco son 27, porque el subtipo, hay 3 subtipos y según cuál prevalezca y cuál yo tengo como segundo y como tercero, eso se va diferenciando aún más. Luego hay un enneagrama de las fijaciones. No hay solo una manera enferma de sentir, una carencia, una herida emocional, también hay una manera enferma de pensar, lo que decía antes, de creencias, de asunciones sobre la vida y sobre cómo tienen que ser las cosas. Ahí entran las fijaciones, ahí entran las que Claudio llamaba las ideas locas, ¿no? Entonces, en el SAT-2 se analiza más esta parte cognitiva del carácter. El carácter tiene una parte cognitiva y una parte emocional. Hay un error metafísico y un error cognitivo. Y luego se profundizan los instintos, porque claro, ¿de qué depende que el eneatipo se divide en 3 variantes, toma 3 matices, 3 coloraciones distintas? Pues depende de que si esta pasión ha ido a contaminar más uno u otro de los 3 instintos que básicamente ya hoy toda también la teoría reconoce, ¿no? Nuestro instinto de autoconservación, el instinto sexual y el instinto social. Bueno, muchas cosas, un poco difícil ahí condensarla en pocos minutos. Pero sí, no es que si cuando llegas al Saturno nadie te va a hacer una interrogación o una entrevista para ver si llegaste al... Es simplemente tener Una o experiencia. sea, una experiencia, ¿no? Y a ver cómo resuenas con ella y hay muchas cosas, y hay teatro, y hay meditación, y hay movimiento espontáneo, hay muchos ingredientes y en el taller introductorio, pues también dependiendo de quién lo da, se intenta dar un poco una pincelada de, no digo de cada cosa, pero no es estrictamente enneagrama, aunque el enneagrama, sí hay mucha curiosidad, la gente está bien también contar con ello, ¿no? Es como una entrada, pero es una entrada a un camino enormemente mayor y ya casi luego el enneagrama se vuelve en un detalle, en un instrumento, que es lo que es. No es, no hay que confundir el dedo con la luna. ¿Ves? El enneagrama es el dedo, es un instrumento, no es lo que realmente somos, lo que hay que descifrar está adentro. Pero como tenemos tan poca costumbre de mirar adentro, que un símbolo esotérico, que entonces los símbolos los, ya de por sí le hablan a nuestra parte inconsciente. Entonces ya es evocativo de por sí. Y la sabiduría milenaria que tienen, ni siquiera sabemos exactamente de dónde viene. Claudio en Carácter en Neurosis dice que al final es toda mucha, lo que él creía es como que viene de un mundo superior, de una dimensión superior, no es tanto de dónde viene, viene de una sabiduría milenaria, pero un poco olvidada, que no tiene mucho contacto con nuestra dimensión mundana, que es la donde normalmente vivimos. ¿Sí? Pero qué bueno que de vez en cuando alguna escuela envía sus emisarios, posiblemente Gurdjieff y Chasso venían de ahí, para recordarnos, ¿no? El tema básico de la enseñanza de Gurdjieff es el recuerdo de sí, el recuerdo de uno mismo. Por ahí se empieza. Y por ahí se termina, porque cuando hemos llegado a recordar exactamente quiénes somos, ya está, el camino es terminado. No hay que, no es necesario nada más, pero es muy fácil decirlo, mucho más difícil alcanzarlo. Pero para esto están las escuelas. No digo que el SAT sea la única, pero realmente es mirable la obra de Claudio, lo que ha podido hacer yo. Cada otro camino que he conocido, como
como no todos tienen estas 3 patas, los encuentro todos un poco cojos, que le falta una o incluso le faltan 2 patas. Bueno, aquí hay las 3 y mucho depende, obviamente, como siempre, de uno, ¿no? Del compromiso que uno tiene consigo mismo, de cuán harto está de su vida, de su mecanismo, de sus automatismos, de cuánto está decepcionado, de cuánto está sufriendo. A veces la desesperación es una buena, es un buen despertador. Uno no llega al SAT para ir, ¿para qué? Para sufrir, si no tiene claro que es un sufrimiento. Gurdjieff hablaba de sufrimiento voluntario. Lo que estamos acostumbrados a experienciar en el día a día es un sufrimiento automático, constante, que nos acompaña y que casi ni siquiera sentimos. Nos hemos anestetizado tanto que lo sostenemos este grado de sufrimiento y vamos, de alguna forma encontramos un equilibrio en la vida. El sufrimiento voluntario es como decir un algo que me vuelva a reconectar para poder trascender esto y para primero poder darme cuenta de lo infeliz que estoy o bueno, de que algo no funciona. Y entonces como querer superarme. Si cuando digo yo soy este personaje, pues tengo que superarme, tengo que trascenderlo, que no significa volverse sobrehumanos, más bien significa volverse humanos. Nuestra existencia es muy robótica, es muy dishumana en este sentido, por lo general, no digo siempre y todos. Bueno, Mauricio. Me mandan a comer. Y bueno, Bueno, buen apetito. Gracias. Gracias por Gracias, Mauricio. darnos un huequito en tu espacio, en tu agenda para compartir Gracias tu a ti. vivencia con nosotros. La Muy verdad es bien. que Un placer reencontrarnos, aunque sea solo de esta forma telemática. Pero bueno, ayuda. Algo es algo. así es. Esto es otro paso para seguir adelante. Bueno, un beso grande, buen trabajo, buena continuación. Gracias, agradecido contigo. Chao. Excelente. Chao, chao. Chao.